Hola mi gente, ¿cómo andan? Ay, me voy a maquillar. Un poco el ojo mío como pálida. ¿Sí? Pálida. ¿Por qué los labios tienen pálido? La comparé, como la comparé, la comparé, la comparé, como la comparé. La comparé, la comparé, como la comparé, la comparé, la comparé, como la comparé, la comparé.